Durante meses, el sargento Arturo vivía alimentado por una única esperanza: volver a su hogar. Anhelaba ver la sorpresa en el rostro de su pequeña Paloma y contemplar la alegría pura brillando en sus ojos infantiles. En sus pensamientos recreaba las risas compartidas, el calor del hogar y ese abrazo especial que borraría todo rastro de la soledad y el dolor de la guerra. Sin embargo, la escena que descubrió a través de aquella ventana empolvada distaba mucho de ser el reencuentro soñado. En lugar de encontrar una mesa servida con amor, sus ojos se posaron en un humilde tazón metálico en el suelo, una visión que le desgarraría el alma. La reacción del militar no fue de rabia descontrolada, sino de una angustia tan profunda que conmovió a todo el vecindario. Esta es la crónica de un corazón paternal destrozado y de la justicia que emergió de sus fragmentos. El penetrante aroma a desinfectante y pino asaltaba las fosas nasales de Paloma, demasiado intenso para una cocina tan reducida. Con solo 6 años, sus rodillas ya estaban familiarizadas con la aspereza de cada loseta de terracota en la vivienda de su tía Beatriz. Se desplazaba con una precisión impropia de su edad, restregando el piso con un paño desgastado, asegurándose de eliminar hasta la más mínima mancha. Cada gesto era calculado, sigiloso, pensado para pasar desapercibida. La invisibilidad se había convertido en su estrategia de supervivencia en esa casa. Su tía Beatriz permanecía sentada a la mesa saboreando un café negro. No prestaba atención al diario ni al pequeño televisor que emitía un zumbido desde la esquina. Su mirada se centraba únicamente en Paloma, con los labios fruncidos, en una perpetua mueca de desaprobación. El silencio reinante era opresivo, denso, interrumpido solo por el suave roce del trapo contra las baldosas. «Más veloz, mocosa», espetó Beatriz súbitamente, su voz cortando el aire cual navaja. «No dispongo de todo el día para verte arrastrarte como una lombriz». Paloma guardó silencio. Simplemente asintió levemente, y sus diminutas manos aceleraron el ritmo, mientras su corazón latía desbocado. El temor era su compañero inseparable, una sombra gélida que la perseguía incluso bajo el ardiente sol de Jalisco. Tras finalizar con el suelo, le tocaba enfrentarse a los platos del desayuno. Se vio obligada a arrastrar un pequeño taburete de madera para alcanzar el fregadero. El agua helada ya no le resultaba extraña, se había acostumbrado. Mientras limpiaba un plato desgastado y con bordes astillados, sus deditos húmedos perdieron el control por un momento. La vajilla se deslizó impactando contra el borde del fregadero con un sonido agudo y cristalino, partiéndose en 2 mitades perfectas. El estruendo pareció retumbar en cada rincón de la vivienda. Paloma quedó paralizada, sus ojos desorbitados fijos en la porcelana destrozada. El aire abandonó sus pulmones de golpe. Beatriz se incorporó de su asiento con una parsimonia amenazadora. Se aproximó al fregadero, examinando primero los fragmentos del plato y después el semblante aterrado de su sobrina. «Mira lo que has hecho, incompetente». Su mano se alzó veloz para sujetar el diminuto brazo de Paloma con una violencia desmedida. Las garras de Beatriz se hundieron en su piel. «Eres incapaz de hacer algo correctamente. Tienes idea del precio de las cosas. Tu padre manda dinero, pero no para que destroces mi casa. ¿Comprendes?» Los ojos de Paloma se anegaron en lágrimas, pero sabía que debía contenerlas. El llanto solo empeoraba la situación. Perdón, tía. Se me cayó. Se mofó Beatriz, remedando su vocecita. «Nunca te faltan excusas. Ahora recoge cada trozo y esta noche te quedarás sin cenar. Así aprenderás a valorar las cosas». Liberó su brazo con un empujón que la desequilibró. Con manos temblorosas, Paloma recogió los fragmentos rotos, sintiendo un corte punzante en su dedo. Una gotita de sangre emergió carmesí y brillante sobre la cerámica blanca. La contempló un instante antes de presionar la herida para detener el sangrado. No protestó. Jamás lo hacía. Más tarde, cuando el silencio invadió la casa
y su tía partió a hacer compras con Diego y Valeria Paloma, se escabulló hacia su refugio. No era propiamente una habitación, sino un diminuto trastero al final de la vivienda, equipado con una cama angosta y una ventana elevada que apenas permitía el paso de un haz de luz, cubierto de polvo. Bajo su almohada desgastada ocultaba su más preciada posesión. Con delicadeza extrema extrajo una fotografía desteñida. En la imagen, un joven militar esbozaba una sonrisa con el resplandor del desierto como telón de fondo. Su padre Arturo. Los extremos de la fotografía se habían suavizado y deteriorado por el roce constante de sus dedos. Se acomodó en el colchón y acercó la imagen a su cara acariciando con su dedo índice la mejilla sonriente de su padre. «Hola, papá», murmuró casi inaudiblemente. «Hoy quebré un plato». Tía Beatriz se enfureció muchísimo. «Pero estoy resistiendo. Desearía tenerte aquí». Cerró sus párpados intentando evocar el eco de sus carcajadas, la sensación de sus manos robustas y acogedoras, alzándola por los aires. Estos recuerdos eran un consuelo para su espíritu lastimado, una pequeña llama que mantenía encendida en medio de su soledad. La fotografía era su protección, su evidencia de que en algún rincón del mundo alguien la quería. Era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. En la residencia vecina, doña Consuelo atendía sus coloridas bugambillas. Era una anciana septuagenaria con la columna doblada por los años, pero dotada de una mirada perspicaz que no dejaba escapar detalle. Desde su ventanal de la cocina que daba directamente al patio de Beatriz, había sido observadora silente de numerosos acontecimientos. Había contemplado a la pequeña Paloma perpetuamente solitaria, siempre laborando. La había vos. He observado barriendo el patio bajo el inclemente sol mientras sus primos se divertían. La que había visto usar ropa desgastada y vieja, siempre inadecuada en tamaño en múltiples ocasiones. Había percibido cómo la niña se encogía cada vez que su tía se aproximaba. Aquella tarde observó a Paloma dirigirse al patio trasero para desechar la basura. Observó su diminuta silueta desplazándose como una sombra con los hombros hundidos. Notó la mancha carmesí en su dedo y cómo intentaba ocultarla. El corazón de la anciana se contrajo de dolor. Conocía el maltrato no por haberlo leído en libros, sino por haberlo experimentado y presenciado durante su existencia. Mientras contemplaba a la pequeña desvanecerse nuevamente en el interior de la vivienda, doña Consuelo exhaló profundamente y un pensamiento melancólico emergió en su consciencia, una verdad pulida por años de observar la naturaleza del ser humano. A veces reflexionó mientras el agua de su regadera humedecía la tierra reseca. Las heridas más profundas son aquellas que no se ven, y el sollozo más desgarrador es aquel que se sofoca en la oscuridad. Desconocía qué acciones tomar, pero sus viejos huesos le advertían que la aflicción silenciosa de esa pequeña era una tormenta que inevitablemente terminaría por desatarse. Y elevó una plegaria para que cuando ese momento llegara, existiera alguien para resguardarla. Habían transcurrido 3 días desde el episodio del plato 3 jornadas, en las que la cena de Paloma se había reducido a un vaso de agua y un trozo de pan duro que consumía secretamente en su dormitorio. El hambre era una molestia constante en su vientre, pero era la indiferencia de su tía lo que más la atormentaba. Beatriz había dejado de dirigirle la palabra, limitándose a observarla con una mirada gélida que la perseguía incesantemente, un recordatorio perpetuo de su falta. Aquella tarde, mientras Paloma limpiaba el polvo de los muebles del salón, el estridente sonido del teléfono fijo quebró la quietud. Era un sonido que debería provocar alegría, un enlace con el exterior, pero para Paloma resonaba como una señal de peligro. Beatriz, que se encontraba en la cocina, apareció secándose las manos en el delantal. Una peculiar metamorfosis se manifestó en su semblante. La severidad de sus rasgos se suavizó, sus labios se curvaron en una sonrisa artificial y sus ojos adquirieron un brillo postizo. Era la máscara que exhibía ante el mundo. Se aproximó al teléfono, pero antes de responder se inclinó hacia Paloma.
Es tu padre, murmuró. Su aliento emanaba café y amenaza. Ya sabes lo que debes decir. Que estás contenta. Que te cuido como una madre. Que me amas profundamente. Sujetó el mentón de Paloma con firmeza, obligándola a mantener contacto visual. Tu padre es un militar valiente. Está en tierras lejanas defendiendo nuestra patria. No merece escuchar los lloriqueos de una niña ingrata. Necesitas saber que su pequeña está protegida y agradecida. Si pronuncias una palabra inadecuada, si detecto un solo gemido, te prometo, Paloma, que lamentarás las consecuencias durante semanas. Paloma asintió intentando tragar el nudo que se formaba en su garganta, tan doloroso como el vacío que sentía en el estómago. Beatriz esbozó una sonrisa complacida y tomó el auricular. Arturo, hermano querido, ¿cómo te encuentras? Su voz se transformó en un dulce arrullo de afecto. ¡Qué dicha escucharte! Sí, por supuesto, todos estamos perfectamente. Tu sobrina te envía todo su cariño. ¿Deseas hablar con ella? Por supuesto. Se pondrá contentísima. Extendió el teléfono hacia Paloma. El aparato pesaba como plomo en su mano temblorosa. Lo acercó a su oído mientras Beatriz permanecía vigilante cruzada de brazos, escrutando cada movimiento. Papá, susurró Paloma con voz apenas audible. ¡Mi Palomita! ¡Mi princesa! La voz de Arturo resonó vibrante, rebosante de vida y un amor tan intenso que le provocó dolor físico. Te extraño inmensamente, mi cielo. ¿Cómo está mi niña preciosa? Bien, papá, consiguió articular. ¿De verdad te portas bien con tu tía? Me comentó que eres su mejor ayudante. Paloma miró discretamente a Beatriz, quien asintió con una sonrisa que no iluminaba sus ojos. Sí, papá. Así es, mi pequeña. Dime, ¿qué has comido hoy? Tu tía preparó enchiladas tus favoritas. El sabor del pan rancio y agua inundó sus recuerdos. Sí, estaban deliciosas. Qué maravilloso, mi amor. Me alegra tanto que te esté cuidando así. Y cuéntame, ¿ya recibiste el vestido floreado que encontramos en internet? Te mandé el dinero hace una semana para que lo tuvieras listo para la festividad del pueblo. Paloma desconocía por completo la existencia de tal vestido. Observó a sus primos Diego y Valeria atravesar el corredor con sus zapatos nuevos y brillantes. Sí, papá, me lo compró. Es precioso. Quiero ver una fotografía. Vale, dile a tu tía que me la envíe. La risa de Arturo resonó distante, dichosa, completamente desconectada de la realidad. Bueno, mi tesoro, debo marcharme. La señal no es muy estable aquí, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Pórtate bien. Te llamaré pronto. Yo también te amo, papá, murmuró Paloma, siendo estas palabras la única verdad pronunciada durante toda la conversación. Una lágrima solitaria rodó por su rostro. La secó velozmente con el dorso de su mano antes de que Beatriz pudiera notarla. Adiós, mi princesa. La línea se cortó. Paloma permaneció sosteniendo el auricular como si intentara retener los últimos ecos de la voz paterna. Beatriz se lo arrebató con brusquedad y lo colgó. La máscara se había esfumado. Bien ejecutado, pronunció con frialdad. Al menos sirves para algo. Ahora regresa a tus labores. Al día siguiente el teléfono de Beatriz sonó. Era la notificación del depósito mensual de Arturo. Paloma observó cómo su tía contemplaba la pantalla con una sonrisa de auténtica satisfacción, una expresión que jamás le dedicabas a ella. Esa misma tarde Beatriz llevó a Diego y a Valeria al centro del pueblo. Paloma los contempló desde la ventana de la sala aquella que tenía prohibido abrir. Observó cómo su tía compraba para sus primos enormes vasos de horchata helada y elotes preparados con abundante mayonesa, queso, rallado y chile en polvo. Contempló sus risas mientras Diego presumía su flamante balón de fútbol y Valeria se acomodaba una reluciente diadema nueva, todo comprado con el dinero de su padre, el mismo que debería haber sido destinado para su vestido de flores.
El mundo más allá del cristal resplandecía vibrante y colorido, contrastando cruelmente con su realidad gris y silenciosa. Esa noche, refugiada en la soledad de su habitación, Paloma extrajo nuevamente la fotografía. La voz de su padre, rebosante de amor y tan terriblemente engañada, resonaba incesante en su mente. El sufrimiento había adquirido una nueva dimensión. Ya no era solo la crueldad de Beatriz o la ausencia dolorosa de su padre. Era una carga más pesada y devastadora: la culpabilidad. Ella era cómplice de la mentira. Su silencio protegía a quien la lastimaba y traicionaba a quien más la amaba. Estrechó la fotografía contra su pecho con desesperación, como si la sonrisa radiante de su padre pudiera absorber toda su amargura. El amor que él le enviaba atravesando desiertos y océanos llegaba hasta ella, pero era corrompido y envenenado antes de poder sanarla. Y ella, con su mutismo, permitía que ese veneno se propagara. La escuela representaba el único espacio donde Paloma experimentaba un atisbo de normalidad, aunque ella distaba de ser una niña común. Durante el recreo, mientras sus compañeros corrían y jugaban, entre risas y gritos, ella buscaba refugio en el rincón más apartado bajo la sombra protectora de un viejo pirul. Se acurrucaba abrazando sus rodillas y sacaba un pequeño cuaderno junto a un lápiz desgastado. No dibujaba flores ni casitas con soles sonrientes como las demás niñas. Dibujaba repetidamente a un hombre uniformado. A veces en medio del desierto, otras veces en un barco. Siempre con aquella cálida sonrisa que mostraba en la fotografía oculta bajo su almohada. La maestra Romero, su profesora de primer grado, la observaba frecuentemente desde la ventana del aula. La maestra Romero tenía 2 décadas de experiencia docente y había desarrollado una habilidad especial para interpretar el lenguaje silencioso de los pequeños. En Paloma percibía algo más profundo que simple timidez. Detectaba una melancolía arraigada a un peso invisible que agobiaba sus frágiles hombros infantiles. Observaba su vestimenta, que aunque impecable en limpieza evidenciaba el desgaste y origen de segunda mano. Notaba su complexión delgada y cómo evadía sistemáticamente cualquier conversación sobre su hogar, respondiendo con un simple encogimiento de hombros. Un martes por la mañana, el destino le presentó a la maestra Romero la oportunidad que necesitaba para indagar más. Durante la sesión de lectura solicitó a Paloma que distribuyera los libros entre sus compañeros. Al estirarse para alcanzar un ejemplar del estante superior, la manga de su suéter se deslizó, revelando una marca perturbadora en la parte superior de su brazo. No era una raspadura accidental. Era un hematoma oscuro de tonalidad violácea que mostraba claramente la huella de dedos que habían ejercido una presión excesiva. La maestra Romero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mantuvo la serenidad hasta escuchar la campana del recreo. Mientras sus compañeros se precipitaban hacia el patio, pidió a Paloma que permaneciera un momento. Se arrodilló para quedar a su nivel. Su tono era suave y maternal. Paloma pequeña, ¿podemos conversar un momento? Paloma se tensó inmediatamente. Sus expresivos ojos marrones reflejaron terror. Asintió sin pronunciar palabra. Vi la marca en tu brazo, señaló la maestra con delicadeza. ¿Qué te sucedió, mi niña? La mente de Paloma se convirtió en un torbellino. La voz amenazante de su tía resonaba en su memoria. Si llegas a decir algo... El miedo batallaba contra su anhelo desesperado de confesarlo todo, de buscar auxilio. Pero el temor prevalecía. Era un veneno que la había condicionado a obedecer. Me caí, murmuró dirigiendo su mirada al suelo. Estaba jugando en el patio y me caí. ¿Estás segura, Paloma?, insistió la señora Romero con dulzura. Parece más bien que alguien te sujetó con demasiada fuerza. Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa. Mi única intención es ayudarte. Los ojos de Paloma se humedecieron, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Su corazón gritaba por revelar la verdad. Deseaba exclamar: «¡Es mi tía! ¡Me detesta!», pero el pánico congeló las palabras en su garganta, impidiéndole hablar.
Movió la cabeza negativamente aferrándose a su historia inventada. Solo me caí, maestra. Soy muy torpe. La señora Romero exhaló profundamente. Su corazón se encogía por el sufrimiento de la pequeña. Aunque no creía su explicación, comprendía que presionarla solo aumentaría su temor. El protocolo escolar era inequívoco. Debía contactar a su tutora. Esa tarde Beatriz se presentó en la escuela. Ingresó al aula con una expresión de preocupación evidentemente fingida. «Señora Romero, le agradezco su llamada». Derrenia pronunció con una dulzura artificial. «Me tenía muy angustiada. ¿Le ocurrió algo a mi Paloma?» «Por favor, tome asiento, señora», respondió la maestra manteniendo su profesionalismo. «La cité porque estoy preocupada por Paloma». Hoy observé un moretón significativo en su brazo. Beatriz emitió un grito teatral llevándose dramáticamente la mano al pecho. «¡Santo cielo! ¡Otra vez! Esta niña se lo repito constantemente. Que tenga cuidado al jugar. Es sumamente torpe, maestra. No se imagina. Constantemente se está lastimando tropezando. Su cuerpo está lleno de marcas por sus juegos bruscos». «Comprendo», respondió la señora Romero manteniendo su escepticismo. «Sin embargo, también he notado que está muy silenciosa, retraída. Casi nunca interactúa con sus compañeros». Beatriz suspiró teatralmente como si cargara una pesada cruz. Incluso logró que una lágrima artificial brillara en su párpado. «Es que extraña intensamente a su padre, mi hermano Arturo. Desde su partida se ha vuelto extremadamente sensible. Yo me esfuerzo al máximo, sinceramente. La cuido como si fuera mi propia hija, pero no es sencillo. Representa una enorme responsabilidad para mí, considerando que tengo otros 2 hijos». De pronto su tono se transformó adoptando un matiz de indignación. «Está tratando de insinuar algo específico, maestra». No, por supuesto que no, respondió apresuradamente la señora Romero, sintiéndose atrapada en su propia estrategia. «Mi única responsabilidad es velar por el bienestar de los estudiantes». «Puede estar completamente tranquila», declaró Beatriz incorporándose con dignidad y recuperando su máscara de serenidad. Su voz se tornó gélida como el invierno. «Yo cuido excelentemente de mi sobrina. Es mi propia sangre. Le agradecería enormemente que se abstuviera de cuestionar la integridad de mi familia». La interpretación de Beatriz resultó magistral. Dejó a la señora Romero sumida en un mar de impotencia y casi culpabilidad por sus sospechas. Sin evidencias concretas con la negativa de la pequeña y la convincente actuación de la tía, sus opciones se habían agotado. La débil luz de esperanza se había desvanecido por completo. Esa noche, al regresar a casa, Beatriz encontró a Paloma finalizando los preparativos de la mesa para cenar. No alzó la voz. No impuso castigo alguno. Simplemente se aproximó sigilosamente y, con una sonrisa glacial que jamás iluminó sus ojos, murmuró cerca de su oído: «¿Comprendes las consecuencias cuando alguien interfiere en asuntos ajenos?» La ingenua maestra se tragó toda mi actuación. Se inclinó aún más cerca. «Hoy la fortuna estuvo de tu lado. No lo olvides jamás». El susurro resultó más aterrador que cualquier grito imaginable. Paloma sintió un escalofrío mortal recorrer su columna. El mensaje había quedado perfectamente claro. No existía salida posible. La trampa se había cerrado inexorablemente a su alrededor. El sol vespertino castigaba inmisericordia el pequeño pueblo, forzando a los habitantes a refugiarse en sus hogares. Sin embargo, en su porche, meciendo su vieja silla de madera, que crujía rítmicamente, doña Consuelo observaba atentamente. Su mirada no vagaba por la calle polvorienta, sino que permanecía fija en la casa contigua. Contempló a la pequeña Paloma emerger con un cesto de ropa casi tan grande como ella misma, batallando por transportarlo hasta el tendedero del patio trasero. Observó cómo sus pequeños brazos se estremecían por el esfuerzo físico.
La vio elevarse sobre las puntas de sus pies intentando colgar las sábanas que pertenecían a su tía y sus primos. Momentos después, Carmen, una joven vecina que residía en la acera opuesta, emergió para asear el frente de su casa. Al ver a doña Consuelo, se aproximó limpiándose el sudor que perlaba su frente. «Buenas tardes, doña Consuelo». «¡Qué día tan caluroso!», exclamó. Saludó Carmen descansando sobre su escoba. «Buenas tardes, hijita», contestó la anciana sin desviar su atención de Paloma. «El calor exterior es insignificante comparado con el fuego que algunos cargan en su interior». Carmen siguió la dirección de su mirada y exhaló pesadamente. «Pobre pequeña. Siempre laborando». «Carmen, ¿no encuentras algo peculiar?», susurró doña Consuelo como compartiendo una confidencia. «¿No te parece que esta niña está demasiado silenciosa? Jamás la escucho reír. Nunca la veo entretenerse. Sus primos juguetean por la calle durante todo el día, pero ella es como una diminuta sombra en ese hogar». Carmen también bajó el volumen de su voz, escrutando ambas direcciones de la calle. «Sí, también me destroza el alma. Hace poco mi pequeño la invitó a jugar canicas, pero ella solo movió la cabeza negativamente y se precipitó hacia el interior. Instantes después apareció su tía Beatriz, lanzándonos una mirada capaz de helar el mismo infierno. Hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que siempre concluían estas conversaciones. «¿Pero qué podemos hacer, doña Consuelo? Beatriz es su familia, la hermana de su padre. No debemos entrometernos en asuntos familiares. Podríamos empeorar la situación de la niña». Doña Consuelo asintió pausadamente con profunda melancolía en su mirada. Comprendía ese razonamiento. Era la barrera invisible que resguardaba los secretos más sombríos de numerosas familias. La gente observaba, la gente murmuraba, pero nadie tomaba acción. Y mientras tanto, la diminuta silueta de Paloma continuaba desvaneciéndose día tras día, a cientos de kilómetros de distancia, en una remota base militar cubierta de polvo en el norte del país. El sargento Arturo doblaba meticulosamente una camiseta con la precisión que le había enseñado el ejército. Sin embargo, sus pensamientos vagaban lejos en un pequeño pueblo de Jalisco, junto a su pequeña. Su compañero y amigo del pelotón, Gabriel, se encontraba en la litera contigua dedicado a la limpieza de su rifle. «Sigues con esa mirada distante, hermano», comentó Gabriel sin alzar los ojos. «Pensando en tu pequeña», Arturo exhaló profundamente. «Como siempre, Gabriel. Invariablemente». Extrajo su cartera del bolsillo y de ella la fotografía de Paloma. La contempló una vez más. Esa sonrisa radiante. Esos ojos llenos de vida. Hace 2 días me llegó un paquete de mi hermana. Supuestamente era de Paloma. ¿No te dio alegría? «No era de ella», respondió Arturo. Su voz sonaba vacía. Contenía un dibujo, unas flores toscamente hechas con colores demasiado intensos. No reflejaba su estilo. Paloma dibuja con mayor delicadeza, con más sentimiento, y una nota de Beatriz mecanografiada explicando que Paloma estaba demasiado entretenida jugando para escribirme personalmente. Arturo sacudió la cabeza en negación. «Mi niña jamás está demasiado ocupada para mí, y sabe escribir mi nombre. Siempre lo incluye en sus dibujos». Gabriel interrumpió la limpieza del rifle para mirarlo. «Tal vez estás sobreanalizando». «Quizás», admitió Arturo. «Pero desde hace semanas cargo esta inquietud, una sensación perturbadora en el pecho que me impide conciliar el sueño. La última llamada». Su voz sonaba diferente. «Mi hermana insiste en que está contenta, pero presiento que algo anda mal. Es un presentimiento. ¿Sabes cómo los que experimentamos en combate justo antes del caos?» Contempló la fotografía y el papel casi translúcido por el constante roce de sus manos. La sonrisa de la pequeña en la imagen parecía un ruego silencioso. En ese momento tomó una determinación. El mundo podía aguardar.
Las obligaciones podían esperar. Su pequeña era lo primordial. Se incorporó con una resolución súbita. Necesito verla. Gabriel también se puso de pie. Así sin más. Exactamente así, confirmó Arturo. Solicitaré un permiso de emergencia. Inventaré cualquier excusa, su cumpleaños o una crisis familiar. No me importa qué tenga que decir. Siento que debo ir. Ahora mismo. Es un trayecto extenso, Arturo. Lo comprendo. Pero esta intuición es demasiado fuerte para ignorarla. Prefiero equivocarme y encontrarla feliz y entretenida que quedarme aquí y arrepentirme después. Gabriel colocó su mano sobre su hombro. Haz lo necesario, hermano. Yo me encargo de todo aquí. 60 minutos después, con una mochila a cuestas y un permiso de emergencia autorizado en el bolsillo, Arturo abordaba un autobús que lo conduciría en la primera fase de su extenso viaje hacia su hogar. Mientras el vehículo iniciaba su marcha, levantando una polvareda se acomodó en su asiento y cerró los párpados. No pensaba en el transporte ni en Beatriz, ni en sus extraños presentimientos. Solo visualizaba el rostro de su pequeña cuando abriera la puerta y lo encontrara allí. Imaginaba su grito de júbilo, sus pequeños brazos rodeando su cuello, la fragancia de su cabello. Sería la sorpresa más maravillosa. Sonrió para sí, ignorante de la tempestad que le aguardaba, viajando con el corazón rebosante de una esperanza cristalina y brillante que pronto se haría añicos. El viaje resultó extenso y extenuante, una travesía de casi 24 horas, atravesando la inmensa y diversa geografía mexicana. El primer autobús espacioso y contemporáneo recorrió las interminables carreteras rectas del desierto norteño, un panorama de tonos terrosos y horizontes infinitos que Arturo conocía demasiado bien. Intentó descansar, pero la expectación y ese persistente desasosiego en su pecho se lo impedían. En cambio, se dedicó a contemplar el paisaje a través de la ventanilla, observando el desfile de pueblitos y haciendas aisladas, cada uno representando un microcosmos de existencias anónimas. Su mente era un remolino de remembranzas y anhelos. Evocó el último encuentro con Paloma en la bulliciosa terminal de autobuses, momentos antes de partir hacia su última misión. La pequeña se aferraba a su pierna, sus enormes ojos color café, conteniendo lágrimas que se resistía a liberar, intentando mostrar valentía ante su padre militar. Le había jurado regresar pronto. Le había asegurado que su tía Beatriz la cuidaría como una princesa. Ese juramento ahora le oprimía el pecho como una losa. Visualizaba su reencuentro repetidamente. Se imaginaba esa Paloma correteando en el patio, quizás luciendo aquel vestido floreado que creía recordar. La sorprendería sigilosamente, la alzaría por los aires y la haría dar vueltas hasta que sus carcajadas inundaran el ambiente. Era precisamente esa risa lo que más añoraba, un sonido cristalino y puro que sentía no haber escuchado en una eternidad. Extrajo su billetera y contempló nuevamente la fotografía. La sonrisa de su pequeña era como un faro en la oscuridad, el motivo que le daba fuerzas para aguantar la separación y los riesgos. Durante el trayecto, vendedores subían y bajaban del autobús con sus ofertas de dulces de tamarindo y bebidas en bolsitas. Arturo pasó de comprar. El hambre había desaparecido, sustituida por un único deseo: regresar a su hogar. Tras hacer transbordo en Guadalajara, el panorama empezó a transformarse. La aridez del desierto cedió ante la verdura ondulante de los campos jaliscienses. La humedad del aire le resultaba cada vez más conocida. Se subió a un autobús local destartalado y ruidoso que paraba en cada poblado. Aunque el viaje se hizo más lento, su pulso se aceleraba. Los nombres de los pueblos, las curvas de la carretera, los árboles del camino, todo le resultaba familiar. Al fin el autobús lo dejó en la plaza principal de su pueblo. La luz dorada del atardecer iluminaba la iglesia y dibujaba extensas sombras desde los laureles que cercaban el kiosco del centro.
Reinaba una calma casi adormecedora. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el olor a carnitas que alguien preparaba cerca. Por un instante sintió una profunda serenidad. Había llegado a casa. Recorrió las calles empedradas con su mochila militar al hombro. Saludó discretamente a unos ancianos que jugaban al dominó frente a una tienda. Pasó junto a la panadería de don Nacho, la farmacia, la ferretería. Todo permanecía igual como un universo perfectamente ordenado y sereno. La familiaridad del entorno aplacó su inquietud. Tal vez Gabriel estaba en lo cierto. Quizás se estaba preocupando sin motivo paranoia causada por la distancia. Al doblar la esquina entró en la calle donde vivía su hermana. Era una vía tranquila con viviendas de colores vivos y jardines cuidados. La casa de Beatriz destacaba al final con su fachada color melocotón y sus macetas de geranios rojos en las ventanas. Parecía tan ordinaria, tan inocente. Se aproximó a la entrada principal y alzó la mano para presionar el timbre, pero algo lo detuvo. La idea de dar una sorpresa a aquella que había imaginado durante todo el trayecto resurgió con intensidad. No deseaba anunciar su presencia. Anhelaba capturar un momento genuino de la felicidad de su pequeña antes de revelarse. Quería observarla en su ambiente natural, jugando, sonriendo sin saber que él estaba allí. Sería un regalo para sí mismo, un momento precioso para guardar en su memoria. Fue una decisión nacida del amor más puro, y fue la decisión que alteró el curso de todo. En vez de llamar, retrocedió silenciosamente y se dirigió por el angosto corredor de cemento que discurría junto a la casa S, que dividía la propiedad de Beatriz de la de doña Consuelo. El pasadizo permanecía en penumbra y el ambiente era más fresco. Algunas hierbas silvestres habían brotado entre las grietas del pavimento. Sus botas de militar producían un eco apagado y tenue sobre la superficie. El ladrido distante de un perro y el revoloteo de una mosca eran los únicos sonidos perceptibles. El corredor desembocaba en el patio posterior. Desde ese punto podía divisar la puerta de la cocina y junto a ella la ventana. La cortina estaba parcialmente corrida, ofreciendo una vista fragmentada del interior. Perfecto. Su corazón palpitaba con violencia, una combinación de ansiedad y una alegría abrumadora. Estaba a escasos metros, a unos segundos de ver a su palomita. Se agachó despacio con una sonrisa inmensa y expectante en su rostro, preparándose para el momento que había anhelado durante meses. Con la cautela de un soldado en una misión de reconocimiento, se aproximó a la ventana dispuesto a poder asomarse y contemplar la escena familiar feliz que había recorrido cientos de kilómetros para presenciar. Con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, Arturo se asomó por el borde de la ventana de la cocina. Su mente estaba lista para una explosión de júbilo para la imagen de su hija, jugando o tal vez ayudando a su tía con la merienda. Lo primero que captó fue a su hermana Beatriz de espaldas a él, parada frente a la estufa. El corazón de Arturo se estremeció con anticipación. Sus ojos recorrieron ansiosamente la cocina buscando a Paloma, esperando encontrarla en la mesa con sus dibujos. Pero la mesa estaba desierta. El piso también. Arrugó la frente desconcertado. ¿Dónde podría estar? Se movió ligeramente intentando conseguir una mejor perspectiva. Y entonces la descubrió. El tiempo pareció detenerse. Paloma no estaba jugando. No estaba dibujando. Se encontraba en el suelo en el rincón más remoto de la cocina junto a la puerta trasera. Estaba encogida, hecha un ovillo tan diminuto que parecía una muñeca de trapo olvidada. Su sonrisa se esfumó dando paso a una expresión de desconcierto. ¿Por qué estaba en el suelo? Estaba castigada. Sus ojos, entrenados para detectar cada detalle en el campo de batalla, comenzaron a registrar la escena con una nitidez aterradora. Observó cómo los hombros de su pequeña temblaban con sollozos silenciosos. Notó el objeto que yacía frente a ella en el suelo. Un cuenco metálico, antiguo, abollado, el plato del perro de su hermana, Capitán, un viejo labrador que había fallecido el año pasado.
Por un instante su mente se resistió a asimilar lo que veía. Era incomprensible, como una pesadilla en plena vigilia. Entonces escuchó la voz de su hermana. Ya no era el tono dulce y cariñoso que había oído por teléfono. Era una voz irreconocible, cortante como cristal roto, impregnada de una frialdad venenosa. «Come, inútil», siseó Beatriz sin dignarse a mirar a la niña. «Te ordené que te lo terminaras todo. Es lo que te mereces por responderle a tu primo. Ahora cómete todo o te quedarás encerrada en tu habitación hasta mañana». La mente de Arturo quedó paralizada. Las palabras de Beatriz eran como martillazos demoliendo la realidad que él conocía. El aire se tornó denso, asfixiante, imposible de respirar. Observó como en una película a cámara lenta, la mano temblorosa de Paloma extenderse hacia el recipiente metálico. Contempló sus pequeños dedos sucios y frágiles tomar una de las croquetas secas y marrones. Vio cómo se la llevaba a los labios, mientras lágrimas silenciosas dibujaban caminos en su rostro, cubierto de polvo. Alimento para perros. Su pequeña estaba comiendo comida de perro. El mundo de Arturo se hizo pedazos. El zumbido persistente de una mosca. Un perro ladrando a lo lejos. El aroma húmedo de la tierra. Todo se desvaneció. Sus oídos dejaron de funcionar, sustituidos por un silbido agudo y penetrante. Su vista se oscureció, dejando solo esa imagen insoportable ardiendo en el centro. Su adorada Paloma. Su princesita. Su mayor tesoro. Siendo humillada peor que un animal. La primera sensación no fue rabia. Fue un dolor tan intenso y demoledor que le arrebató el aire y le hizo tambalear. Un gemido ahogado, un sonido primitivo y desgarrador emergió de su garganta. No fue un grito. Fue el sonido de un espíritu quebrándose. El lamento visceral de un padre presenciando la degradación de su ser más querido. El amor, la ilusión y la felicidad que lo habían sostenido durante su extenso viaje se transformaron en polvo instantáneamente. Y de ese polvo surgió la ira. Una ira cegadora, inmaculada, explosiva. La disciplina militar se esfumó cediendo ante el instinto básico del protector. Su sangre ardió. Sus músculos se tensaron como alambres. La pena se convirtió en energía destructiva. No razonó. Reaccionó. Se alejó 2 pasos de la ventana. Su cuerpo moviéndose con precisión mortal. No buscó el picaporte. No llamó a su hermana. Concentró todo su sufrimiento, toda su cólera, toda su confianza traicionada en un único y devastador movimiento. Se abalanzó con fuerza brutal y su bota militar impactó en el centro de la puerta de la cocina. El estruendo de la madera al romperse resonó como un trueno devastador. La puerta se desprendió violentamente de sus goznes, como si hubiera sido golpeada por un proyectil, precipitándose hacia el interior y estrellándose contra el muro del fondo. El marco quedó completamente destrozado. En el vano destruido, recortada su silueta contra la luz del atardecer, Arturo emergió como un espectro vengativo. Su semblante reflejaba una furia descomunal y un sufrimiento tan profundo que helaba la sangre de quien lo contemplara. Sus ojos, habitualmente dulces y bondadosos, ahora destellaban como brasas incandescentes. Beatriz giró bruscamente, ahogando un grito. La palidez invadió su rostro, sustituida por un terror visceral al encontrarse con la figura de su hermano, a quien suponía cosía a una distancia inmensa de pie entre los escombros. Paloma, tendida en el suelo, alzó la mirada sobresaltada por el estrépito. Sus ojos anegados se dilataron con asombro. A través de su velo de lágrimas, distinguió la imponente figura en el umbral. La perplejidad, el temor y la incredulidad se entremezclaron en su rostro infantil. «Papá», musitó apenas un suspiro. Una pregunta incrédula, en medio del caos. La reverberación de la puerta destrozada y el murmullo atónito de Paloma parecieron suspenderse eternamente en la atmósfera densa y opresiva de la cocina.
El tiempo se detuvo en ese instante de confrontación. El padre convertido en ángel justiciero, la tía petrificada por el pánico y la pequeña en el suelo, en el epicentro de la devastación. Fue Beatriz quien quebró el silencio. El pánico primitivo y visceral la dominó empujándola a urdir excusas desesperadas. «¡Arturo! Hermano, te juro que no es como piensas», chilló con voz aguda y trémula. Dio un paso titubeante hacia él, alzando sus manos temblorosas como quien intenta apaciguar a una bestia enfurecida. «Te lo juro, es solo un juego inocente que ella tiene. La encontré jugando con el alimento del perro y la estaba reprendiendo. Nada más que eso. Estaba jugando, te lo aseguro». Las mentiras brotaban de sus labios torpes y evidentes estrellándose contra el muro impenetrable del silencio de Arturo. Él ni siquiera la miró. Para él, en ese preciso instante, su hermana había dejado de existir. Era un ruido distante, una perturbación insignificante. Su mundo entero se había contraído a la diminuta figura que temblaba en el suelo. Con pasos pesados que retumbaban en el linóleo, ignoró a Beatriz como si fuera invisible y avanzó sobre los fragmentos de madera de la puerta que él mismo había destrozado. Se arrodilló ante Paloma. El coloso enfurecido que había derribado la puerta se desvaneció y en su lugar quedó un padre arrodillado frente a su pequeña lastimada. La ira en su mirada se disipó dando paso a un dolor tan profundo como el mar. Extendió su mano áspera por el trabajo y las armas y con una delicadeza infinita apartó un mechón de pelo del rostro de su hija. Con la punta de su pulgar limpió una lágrima de su mejilla manchada. Paloma se estremeció ante su contacto, un reflejo condicionado por meses de crueldad. «Shh», murmuró Arturo, su voz quebrada por la emoción contenida. «Soy yo, mi Paloma. Soy papá». Abrió sus brazos. «Ven, mi cielo. Ven con papá». Esa fue la señal que rompió la barrera. Con un sollozo que pareció emerger desde lo más profundo de su ser, Paloma se arrastró hacia él y se aferró a su cuello. Y entonces, por primera vez en años, lloró verdaderamente. No eran las lágrimas silenciosas y temerosas que solía derramar. Era un llanto desgarrador, liberador, un torrente que arrastraba todo el miedo, la soledad y el sufrimiento que había acumulado en su pequeño ser. Arturo la envolvió en sus brazos estrechándola contra su pecho, como si quisiera fundirla con su propio ser, resguardarla del mundo entero con su cuerpo. La mecía suavemente de un lado a otro, mientras los sollozos de su pequeña estremecían su cuerpo, y entonces él también se quebró. Las lágrimas del militar rodaron sin control, silenciosas y abrasadoras, mezclándose con las de su hija, santificando su reencuentro en un dolor compartido. «Ya estoy contigo», le susurraba al oído repetidamente como una plegaria. «Todo terminó. Papá está aquí. Nadie volverá a lastimarte. Te lo juro». Después de lo que pareció una eternidad, se incorporó con Paloma todavía aferrada a él, su carita escondida en su cuello, sin dirigir una mirada a Beatriz, quien ahora lloraba descontroladamente. En un rincón, giró sobre sus talones y abandonó la destrozada cocina. Al emerger a la luz del día, la realidad los golpeó. El alboroto había atraído a los vecinos. Doña Consuelo permanecía en su portal con una mano sobre el pecho. Carmen, la vecina del frente, observaba desde su entrada con expresión atónita. Presenciaron la escena que confirmaba todos sus murmullos y sospechas. Vieron al sargento Arturo, el orgullo del vecindario, con el rostro bañado en lágrimas, abrazando a su hija, que lloraba desconsoladamente. Contemplaron tras él la puerta destruida y observaron la figura descompuesta de Beatriz en el umbral. La farsa se había desmoronado. El secreto de la casa de la calle Girasol número 12 había quedado al descubierto. Arturo se detuvo en medio de la calle desorientado con su preciada carga en brazos, sin saber hacia dónde dirigirse. Su casa ya no era un refugio. Fue doña Consuelo quien reaccionó. Descendió los peldaños de su porche con una agilidad
que contradecía su edad avanzada, y se aproximó a ellos. Su presencia emanaba serenidad en medio del tumulto. «Por aquí, hijo mío», pronunció con una voz dulce pero determinada. «Vengan conmigo. Mi hogar será su refugio». Arturo la contempló, sus ojos desbordando una gratitud inmensa. Sin pronunciar palabras siguió los pasos de la anciana. Atravesó la calle y entró en la modesta vivienda de doña Consuelo, donde flotaba un aroma reconfortante a canela café recién preparado y la tranquilidad que tanto anhelaba. La señora cerró la puerta tras ellos, silenciando los susurros del vecindario y dejando atrás el rostro descompuesto de Beatriz. Guió a Arturo hasta su sala de estar, señalándole un antiguo sofá cubierto por una manta tejida a crochet, y se dirigió a la cocina. Regresó con un vaso de agua para él y una taza de leche caliente endulzada con miel para la pequeña. Arturo continuaba meciendo a Paloma, quien gradualmente comenzaba a sosegarse. Doña Consuelo tomó asiento frente a ellos en su mecedora. «El amor verdadero se manifiesta sin necesidad de palabras», expresó la anciana con su característica sabiduría y serenidad. «Se demuestra ofreciendo cobijo cuando arrecia la tormenta». Observó a Paloma con infinito cariño. «Permite que la niña desahogue su dolor, hijo. Las lágrimas purifican el espíritu. Ya están en su hogar». Las horas posteriores transcurrieron como en un sueño nebuloso. En el acogedor hogar de doña Consuelo, el tiempo parecía haberse detenido. Paloma, exhausta por un llanto que parecía haber durado una eternidad, finalmente sucumbió al sueño en la cama de huéspedes envuelta en una gruesa manta de lana tejida a mano, como un capullo protector después de tanto sufrimiento. Arturo permanecía sentado en la sala sosteniendo una taza de café tradicional ya frío entre sus manos. Su mirada perdida en la pared no enfocaba nada en particular. Su mente revivía la escena de la cocina repetidamente, atrapado en un ciclo tortuoso del que no lograba liberarse. La conmoción inicial había evolucionado hacia un dolor profundo y abrumador, una angustia tan inmensa que amenazaba con consumirlo por completo. El militar, el hombre acostumbrado a la acción, se encontraba completamente paralizado. Doña Consuelo se desplazaba por la vivienda silenciosamente, respetando su espacio, pero su presencia servía como un faro de serenidad. Al fin ocupó su mecedora frente a él. «El primer paso siempre es el más difícil, hijo. Ya lo has conseguido, la sacaste de allí». Sus palabras parecieron activar algo en el interior de Arturo. La parálisis comenzó a disiparse, dando paso a una necesidad imperiosa de comprender. ¿Cómo pudo suceder algo así? Tomó su teléfono con manos temblorosas y buscó un número familiar. Necesitaba un amigo. Necesitaba a su compañero de batalla. Gabriel respondió casi inmediatamente. «Arturo, ¿llegaste bien? ¿Era solo tu presentimiento?» La voz de Arturo se quebró al responder. «Gabriel». Intentó continuar, pero tuvo que hacer una pausa para superar el nudo en su garganta. «Es peor. Es muchísimo peor de lo que hubiera podido imaginar». Entre frases entrecortadas y vacilantes, relató lo que había presenciado. La cocina, el plato del perro, el llanto de su pequeña. Al otro lado de la línea reinaba un silencio absoluto, pero Arturo percibía la incredulidad y la furia de su amigo creciendo a kilómetros de distancia. Esa, maldita, Cerenia Gabriel. La palabra cargada de odio. «Arturo, escúchame. No cometas ninguna locura. Quédate con la niña. Voy para allá. Tomaré el primer autobús disponible. Llegaré mañana en la tarde. No estás solo. ¿Me escuchas?» «Te escucho», contestó Arturo, sintiendo alivio al saber que tendría apoyo. «Gracias, hermano». Al finalizar la llamada, una nueva urgencia lo invadió. La ira necesitaba un propósito. La verdad necesitaba ser descubierta fragmento a fragmento. Su mente se enfocó en un detalle específico. El dinero. El vestido floreado que nunca existió.
Abrió la aplicación bancaria en su teléfono. «Doña Consuelo», pronunció con una voz que había recuperado su firmeza. «¿Puedo hacerle una pregunta sobre mi hermana Beatriz?» La anciana arrugó el rostro con preocupación. «¿Problemas económicos?» «Ella no, hijo mío. Al contrario. Ella y Rubén siempre están exhibiendo sus lujos. Ropa de marca. Ese automóvil nuevo que adquirieron hace poco. Siempre me pareció sospechoso considerando que Rubén apenas consigue trabajo esporádico en la construcción». Arturo asintió pausadamente, sus ojos clavados en la pantalla del móvil. Examinó meticulosamente el registro de transferencias. Cada mes, cada año, sumas constantes y considerables, supuestamente para la alimentación de Paloma, para su vestuario, para sus estudios, para celebrar sus cumpleaños. Dinero que él había conseguido con esfuerzo y sacrificio, creyendo que le proporcionaba una vida digna a su pequeña. Ahora la realidad lo golpeaba. Se había estado manteniendo el lujoso estilo de vida de su hermana y su cuñado mientras su hija sufría. La crueldad no era simple maldad, era avaricia calculada y fría. Entonces recordó a la profesora, la señora Romero. Con ayuda de doña Consuelo localizó el número del colegio y posteriormente el domicilio de la maestra. Al contestar la señora Romero, Arturo se identificó. Un suspiro mezcla de alivio y horror resonó en la línea. «Sargento, gracias al cielo». Presentía que algo no estaba bien. Con voz quebrada por la impotencia y el dolor, la señora Romero reveló todo. Sus inquietudes, los golpes, la ropa desgastada de Paloma, su silencio aterrador. Le describió la actuación magistral de Beatriz en su despacho, cómo había negado todo y la había hecho sentir culpable. «Lo lamento tanto», expresó la maestra. «Intenté hacer algo, pero...» «Usted hizo más que cualquiera», la interrumpió Arturo agradecido. «Usted vio la verdad». Finalizó la llamada. Tenía el móvil y la confirmación externa. Solo faltaba lo más crucial. Más tarde esa noche, Paloma despertó. Vio a su padre sentado junto a la cama y sus ojos se inundaron de temor momentáneo, como si temiera que todo fuera una ilusión pasajera. Arturo sujetó su pequeña mano con ternura. «Estoy aquí, mi tesoro. No me alejaré de ti nunca más». Se acomodó en el borde del colchón atrayéndola hacia sí. No la presionó con preguntas. En su lugar siguió el instinto que su corazón le dictaba. La envolvió en sus brazos y murmuró suavemente: «Perdóname, mi Paloma. Perdóname por mi ausencia. Perdóname por no haberte resguardado. La responsabilidad es mía, no tuya». Quizás fue ese reconocimiento de culpabilidad, esa transferencia del peso que ella había soportado durante tanto tiempo, lo que finalmente derribó las barreras. Refugiada en el abrazo protector de su padre, bajo el cobijo del hogar de doña Consuelo Paloma, empezó a desahogarse. No fue una narración ordenada, sino retazos de un prolongado tormento. «Me obligabas a mentir por teléfono diciendo que era feliz. Si me negaba, Diego y Valeria se apoderaban de mis materiales de dibujo. Tía insistía que ellos los merecían más. Una ocasión me mantuvo encerrada en la habitación un día entero por negarme a lavar su ropa. Me amenazó diciendo que si revelaba algo jamás regresarías, que te enfurecerías conmigo». Cada revelación era como un puñal atravesando el corazón de Arturo. Escuchó atentamente, grabando en su memoria cada injusticia, cada acto de maldad. Su aflicción se cristalizaba en una determinación gélida como el hierro. Cuando Paloma volvió a dormirse esta vez con una serenidad desconocida en años, Arturo la cubrió con la manta y besó su frente. Contempló a su pequeña luchadora, su superviviente. Poseía la declaración de la víctima, el móvil del delincuente y la ratificación del testigo. El rompecabezas estaba completo. Se dirigió a la sala donde el resplandor lunar se filtraba por la ventana. La furia se había disipado. El dolor persistía, pero ahora estaba contenido por un nuevo objetivo nítido y cortante como el filo de una cuchilla. No habrá clemencia.
reflexionó mientras aguardaba el despuntar del alba y la llegada de su compañero. No habrá perdón, solo habrá justicia. Gabriel arribó al atardecer del día siguiente descendiendo de un autobús cubierto de polvo que parecía haber atravesado el mundo entero. Su semblante mostraba aquella expresión grave y resuelta que Arturo había presenciado innumerables veces en el campo de batalla, momentos antes de una misión decisiva. Las palabras fueron escasas al inicio. El abrazo que compartieron en el portal de Doña Consuelo representó un pacto inquebrantable, una demostración de fidelidad y respaldo absoluto que superaba cualquier palabra. Gabriel saludó a la anciana con profunda reverencia, retirándose el sombrero, y luego se inclinó para observar a Paloma, quien se ocultaba tímidamente tras las piernas de su padre, asomando apenas un ojo. «Hola, pequeña guerrera», pronunció Gabriel con una dulzura inesperada en su voz profunda. «Soy amigo de tu papá. Me han contado que eres la niña más valiente que existe». Una tenue sonrisa iluminó el rostro de Paloma antes de volver a esconderse. Esa tarde, mientras Paloma dibujaba en la mesa de la cocina, bajo la vigilancia afectuosa de Doña Consuelo, quien le había preparado una refrescante horchata, los dos hombres se reunieron en el porche. La estrategia se delineó sobre una modesta mesa de madera. La ira de Arturo persistía cual ascua ardiente que exigía una venganza inmediata y física. «Irrumpiré en esa casa y arrastraré a Rubén fuera», declaró Arturo con los dientes apretados. «Lo obligaré a confesar cada peso que robaron cada vez que lastimaron a mi hija». Gabriel lo contuvo sujetando su brazo con firmeza. «Y después que Arturo acabarás encarcelado por agresión y Beatriz lo utilizará en tu contra para disputar la custodia. Te acusará de ser un hombre violento e inestable. No podemos otorgarles esa ventaja». Su tono era calculador y estratégico. «Lo haremos correctamente, de la manera que más les afectará. Les arrebataremos todo. El dinero, la reputación y cualquier derecho sobre Paloma. Los desmantelaremos sistemáticamente siguiendo cada protocolo legal». Arturo inhaló profundamente, permitiendo que la sensatez de su camarada apaciguara su furia interior. «Es que me atormenta la culpa, Gabriel. La dejé bajo su cuidado. Envié recursos mes tras mes creyendo que velaba por su bienestar, cuando en realidad financiaba su sufrimiento. Tu propia hermana te traicionó, Arturo. Las decepciones familiares son las más difíciles de detectar. Pero ahora has despertado a la realidad, y utilizaremos esta revelación como nuestra arma más poderosa». La estrategia contemplaba un doble ataque: una denuncia criminal formal por múltiples infracciones y la batalla jurídica inmediata por la custodia absoluta y definitiva de Paloma, argumentando el riesgo inminente. Al amanecer del día siguiente pusieron el plan en marcha. Su primer destino fue el Ministerio Público en la sede municipal. Arturo portaba su uniforme ceremonial no por vanidad, sino como emblema de su compromiso y solemnidad. El ambiente estaba impregnado de documentos antiguos y café sobrecocido. Se ubicaron ante un abogado de mediana edad, un individuo de mirada exhausta que aparentaba haberlo presenciado todo. Inicialmente su comportamiento fue rutinario, casi desinteresado, mientras Arturo exponía su caso. Sin embargo, conforme la narrativa avanzaba mientras Arturo presentaba las reproducciones de los extractos bancarios, un extenso y detallado registro de las transferencias, la apatía del letrado se transformó en visible indignación. Cuando Arturo narró con voz entrecortada la escena presenciada por la ventana, el funcionario abandonó su bolígrafo y lo observó intensamente. «Sargento», pronunció con renovada seriedad, «procederemos con toda la severidad de la ley». Convocaron a la señora Romero. La educadora llegó inquieta pero determinada, y su testimonio resultó demoledor. Detalló los hematomas, el aislamiento de Paloma y la actuación calculada de Beatriz, revelando un patrón de manipulación persistente. La evidencia resultaba irrefutable. La siguiente fase, la más delicada, involucró al DIF. Una asistente social, una profesional joven y comprensiva llamada Sofía, fue designada para el caso. Consciente de la delicada naturaleza de la situación,
acordó realizar la entrevista en el refugio seguro de la residencia de Doña Consuelo. Sofía no se presentó con los implementos tradicionales de trabajo. En su lugar trajo consigo una caja repleta de muñecos de tela que representaban una unidad familiar. Se acomodó en el piso junto a Paloma y por casi 60 minutos se dedicaron simplemente a jugar. Con sutileza fue solicitando a Paloma que identificara a cada personaje. La pequeña señaló a la muñeca más prominente que lucía un vestido llamativo. «Ella es tía Beatriz». Luego apuntó hacia un muñeco que mostraba una postura encorvada. «Él es tío Rubén». Finalmente indicó una muñeca diminuta casi sin rasgos faciales. «Esta soy yo». Sofía le pidió que representara sus actividades cotidianas. Con manos temblorosas, Paloma recreó una escena donde la muñeca que representaba a la tía agredía verbalmente a la muñeca pequeña, para luego confinarla en la caja de juguetes. Arturo, quien observaba discretamente desde la habitación contigua, sintió su corazón desgarrarse nuevamente. Con el informe oficial y la denuncia en su poder, el momento decisivo llegó esa misma tarde. 2 oficiales de la Policía Municipal de presencia imponente y semblante serio escoltaron a Arturo, Gabriel y Sofía hasta la residencia en calle Girasol. La patrulla estacionada frente a la fachada color durazno provocó una conmoción silenciosa en la tranquilidad del vecindario. Las cortinas de las casas aledañas se agitaron sutilmente. El secreto había expirado. El escándalo comenzaba a gestarse. Beatriz apareció en el umbral. Su semblante hinchado y descolorido se alteró al contemplar la comitiva oficial. Intentó su última estratagema adoptando el papel de víctima ofendida. «Arturo, ¿qué significa esto? ¿Traer policías a mi casa después de todo lo que he hecho por ti?» «Se acabó la farsa, Beatriz», pronunció Arturo con voz gélida. Ingresaron. El interior de la vivienda, con su televisor de última generación y mobiliario recién adquirido, evidenciaba la realidad del dinero malversado. Rubén permanecía inmóvil en el sofá con un temblor visible en todo su cuerpo. En el momento en que el oficial superior comenzó a enumerar los cargos, maltrato a menor, fraude, abuso de confianza, la compostura de Beatriz se desmoronó, pero la de Rubén se fragmentó de manera aún más lamentable. «Desconocía todo esto», exclamó desesperadamente incorporándose y apuntando hacia su esposa. «Se lo aseguro, ella administraba todos los recursos». Le suplicaba que moderara su trato con la niña, que fuera más comprensiva, pero jamás me escuchaba. La encerraba en la habitación durante horas. Beatriz lo observó con una mirada cargada de traición. «Embustero cobarde. Te beneficiabas del dinero igual que yo. Nunca protestaste por el calzado nuevo ni por el automóvil que conduces. Tú también te mofabas cuando tropezaba». La cruda realidad de su complicidad y egoísmo mutuo quedó expuesta bajo la iluminación de su propia sala. Se acusaron mutuamente exponiendo detalles vergonzosos de su avaricia, indiferencia y crueldad compartida, todo ante las autoridades, que documentaban cada declaración. Mientras el sistema judicial iniciaba su proceso, la justicia social más veloz y contundente ya había tomado su curso. La noticia del veterano condecorado y su pequeña maltratada se propagó como pólvora por el pueblo. Beatriz experimentó las consecuencias al amanecer. En el mercado, aquellas mujeres que antes compartían cotilleos con ella, ahora le negaban la mirada. El carnicero actuaba como si fuera invisible. Durante la misa dominical, el párroco dedicó su sermón a hablar sobre aquellos lobos disfrazados de corderos que habitaban entre la comunidad, y todos comprendían perfectamente la referencia. Se transformó en una marginada, una intocable. El qué dirán que tanto había valorado se convirtió en su condena. Esa noche, refugiada en la residencia de Doña Consuelo, imperaba un silencio solemne. Gabriel se encontraba en la cocina preparando la cena, inundando el ambiente con aromas de ajo y tomate fresco. Arturo permanecía sentado en el suelo contemplando a Paloma mientras dibujaba. Ya no plasmaba la figura solitaria de un militar. Ahora se retrataba a sí misma pequeña, pero radiante, sosteniendo la mano de una figura imponente en uniforme.
Junto a ellos había dibujado a Gabriel y a una señora de cabellera plateada, doña Consuelo, todos unidos bajo un sol resplandeciente. Arturo la contempló y por primera vez desde su retorno experimentó algo más allá del sufrimiento y la rabia. Era una sensación gélida, purificadora y profundamente gratificante, como respirar aire puro después de una prolongada y asfixiante dolencia. La justicia Asherios había iniciado su recorrido lento pero inevitable. La oscuridad estaba siendo expuesta a la luz y respondería por sus actos. Los meses transcurrieron transformando el otoño en un invierno suave y costero. El estruendo del proceso judicial, que inicialmente resonaba como un trueno ensordecedor, se diluyó en un murmullo distante. Un día Gabriel contactó a tía Arturo. El veredicto final había sido pronunciado. Beatriz y Rubén, despojados de su dignidad y de la vivienda que habían adquirido con dinero manchado de sufrimiento, enfrentaban ahora sanciones penales y un extenso período de libertad vigilada que los perseguiría eternamente. Arturo recibió la noticia en completo silencio, de pie en su modesto jardín. No experimentó ninguna sensación de victoria ni deseos de venganza. Únicamente percibió un alivio oscuro y profundo, similar al que siente un combatiente, que finalmente puede descansar sus armas tras una interminable contienda. Finalizó la llamada, cerró sus ojos y aspiró profundamente la brisa marina. Ese episodio de sus vidas había concluido definitivamente. El castigo impuesto era apenas una nota marginal en la brillante historia que él y Paloma comenzaban a construir juntos. Se habían establecido en una pequeña localidad costera, un conjunto de viviendas multicolores, abrazadas a una bahía de aguas serenas. Su nueva residencia era una casa modesta pintada de un azul intenso como el firmamento del mediodía, con un diminuto jardín donde las bugambillas moradas escalaban las paredes en una explosión cromática. No era espaciosa, pero rebosaba luminosidad. El día de su llegada, Arturo introdujo la llave en la cerradura y la puerta se abrió revelando un espacio vacío y luminoso, con aroma a pintura reciente y aire marino. Paloma permaneció en el umbral dubitativa, como temiendo que el lugar fuera otra trampa. Arturo esbozó una sonrisa, la tomó en sus brazos y cruzó el umbral con ella. «Bienvenida a tu hogar, mi reina», susurró. Ella no sonrió, pero se aferró a su cuello, un gesto de confianza que para Arturo significó el universo entero. Su nueva recámara estaba pintada de un amarillo radiante que ella misma había seleccionado del muestrario, desafiando directamente la penumbra del almacén que había sido su prisión. La recuperación no fue instantánea, sino un proceso gradual tejido con momentos cotidianos, pequeños actos de amor que paulatinamente restauraban los hilos rotos de su confianza. Al principio las noches eran un verdadero campo de batalla. Paloma solía despertar entre sollozos, atrapada en las garras de sus pesadillas recurrentes. Arturo, que había desarrollado un sueño tan ligero como el de un guardián nocturno, acudía presuroso a su habitación. La encontraba incorporada en la cama con temblores incontrolables, sus ojos desorbitados reflejando un terror que mezclaba los fantasmas del pasado con las sombras del presente. Con delicadeza evitaba sacudirla para despertarla. Se acomodaba junto a ella y con voz suave y cadenciosa comenzaba a describir el murmullo de las olas, los colores cálidos de su manta, la textura reconfortante de su mano protectora. La ayudaba a regresar al presente. «Estás en nuestra casita azul junto al mar, mi Paloma. Escuchas las olas. Soy papá. Estoy aquí contigo. Estás protegida». Y permanecía a su lado en ocasiones durante largas horas, hasta que los temblores cedían, y ella volvía a sumergirse en un sueño más tranquilo, esta vez con sus manos entrelazadas. Arturo se entregó con la determinación de un guerrero y la serenidad de un santo a la misión de recuperar la niñez que le habían arrebatado a Paloma. Una tarde regresó con una caja voluminosa, adornada con un lazo. En su interior descansaba un precioso vestido blanco,
decorado con delicados bordados de flores, en tonos amarillos y azules, prácticamente idéntico al que le había prometido durante aquella llamada telefónica. Los ojos de Paloma brillaron con ilusión, pero rozó la tela con cautela, como queriendo confirmar su existencia. ¿Es realmente para mí?, preguntó con un hilo de voz. Todo lo hermoso del mundo es para ti, mi Paloma, respondió Arturo arrodillándose ante ella. La ayudó a vestirlo. Frente al espejo, Paloma contempló absorta su reflejo. Era ella misma, pero transformada, más radiante. Al girar suavemente mientras la tela danzaba a su alrededor, Arturo percibió en ella el despertar de una flor tras un invierno despiadado y eterno. La cocina, antes un lugar que le provocaba ansiedad, se convirtió en su refugio sagrado. Arturo, quien solo había cocinado en campamentos militares durante su servicio, se transformó en un aventurero de la gastronomía. Para su sorpresa descubrió que tenía un don especial para preparar arroz con leche, elaborándolo exactamente como a ella le encantaba, cremoso y generosamente espolvoreado con canela. Los domingos se convirtieron en días especiales con su ritual de hacer tortillas de harina. Al principio, las tortillas de Arturo eran irregulares, semejantes a mapas de territorios inexplorados, más que a círculos perfectos. Entre risas les asignaban nombres disparatados y las disfrutaban acompañadas de frijoles y queso derretido. No tardó mucho para que Paloma se animara a participar. Sus manitas cubiertas de harina, su expresión de absoluta concentración, al aplanar la masa, su alegría contagiosa cuando una tortilla se inflaba en el comal. Cada instante compartido era un pilar más en la construcción de su nueva vida juntos. El aroma reconfortante de la masa recién cocinada borró definitivamente el recuerdo del frío metal del plato para perros. Aunque el amor paternal era fundamental, Arturo comprendía que ciertas heridas requerían ayuda profesional. Siguiendo las recomendaciones de la trabajadora social, encontró una terapeuta infantil en la ciudad vecina. Arturo aguardaba ansioso fuera del consultorio. Inicialmente, Paloma salía callada y exhausta, pero transcurridas algunas semanas, comenzó ya a emerger con dibujos en mano explicando con seriedad los monstruos que había dibujado y encerrado en jaulas de colores. Un día memorable salió radiante anunciando: «Le gané a la doctora Ana en el juego de memoria». Ese fue el momento en que Arturo confirmó que su estrategia estaba dando resultados. Su pequeña familia se expandía más allá de su hogar junto al mar. Las videollamadas semanales con Gabriel y doña Consuelo se volvieron imprescindibles. Paloma, ahora más comunicativa, mostraba orgullosa su cuarto. A la anciana compartía sus creaciones artísticas y sus tesoros playeros. Doña Consuelo la deleitaba con cuentos y refranes, transmitiendo su sabiduría tarrabé a través de la pantalla. Gabriel mantenía su papel de tío divertido, contando chistes malos y bromeando con Arturo sobre sus habilidades culinarias. Habían construido una nueva familia más reducida en número, pero inmensurablemente más sólida, enlazada por una lealtad inquebrantable y un cariño auténtico. Una madrugada, cuando el firmamento apenas transitaba del azul profundo al gris tenue, Arturo despertó sobresaltado. Percibió una alteración en la quietud habitual del hogar. Al notar la cama de Paloma vacía, un escalofrío, reminiscencia de antiguos temores, recorrió su espina dorsal. Se incorporó precipitadamente y salió en su búsqueda. La encontró de pie frente al ventanal del salón, sin lágrimas, sin temor. Contemplaba serenamente el océano en los momentos previos al amanecer. Arturo se acercó sigilosamente hasta situarse junto a ella. No indagó sobre su despertar temprano. En lugar de ello, tomó una manta del sofá y la envolvió alrededor de ambos, creando un refugio cálido contra la frescura matinal. Permanecieron así padre e hija, escuchando el vaivén rítmico de las olas. Unidos en un silencio reconfortante, fueron testigos del espectáculo cotidiano. Observaron cómo el horizonte se transformaba primero en un rosa delicado, luego en un naranja intenso y finalmente en un dorado resplandeciente. El astro rey emergió majestuoso del océano,
dibujando una senda luminosa que parecía alcanzarlos directamente. «Mira», Paloma murmuró Arturo con voz impregnada de asombro sereno, «este es un nuevo amanecer, el primero de incontables más». Paloma respondió sin palabras, reclinando su cabeza sobre el pecho paterno, sintiendo el latido constante y reconfortante de su corazón. Cuando alzó la mirada hacia él, Arturo lo percibió. Por primera vez la sonrisa de su hija iluminaba sus ojos sin rastro de sombras. No era la sonrisa tímida de una niña atemorizada, ni la sonrisa valiente de una superviviente. Era la sonrisa pura, radiante y despreocupada de una niña, que al fin se sentía segura de una niña que había encontrado su hogar. El camino por recorrer sería extenso. Las cicatrices, aunque invisibles, permanecerían siempre como parte integral de su historia, semejantes a las vetas que embellecen una gema preciosa. Mientras Arturo abrazaba a su hija sintiendo la calidez del sol naciente, acariciar su rostro y el peso reconfortante de su cabeza sobre su pecho, comprendió con absoluta claridad que la oscuridad había quedado atrás. Se tenían mutuamente, y ante ellos se extendían infinitos amaneceres por descubrir. Y eso era más que suficiente. Era todo. ¿Qué podemos observar más allá de la narrativa de Arturo y Paloma? Contemplamos una verdad esencial y frecuentemente perturbadora. La oscuridad más profunda puede habitar en los espacios que denominamos hogar, y el silencio puede transformarse en el grito más desgarrador. Presenciamos el momento devastador en que la ilusión paterna se fragmenta contra una ventana, y cómo ese acto de ver, de verdaderamente percibir la realidad sin máscaras, se convierte en la fuerza imparable que lo transforma todo. Observamos que el amor de un padre se manifiesta en dos facetas. Una es la ira justiciera, la fuerza demoledora, necesaria para derribar barreras y destruir prisiones edificadas con engaños y crueldad. Pero la otra faceta más silenciosa y aún más poderosa es la fuerza constructiva. Es la paciencia infinita para disipar las pesadillas nocturnas una y otra vez. Es la dulzura para demostrar que las manos pueden crear belleza, no solo causar dolor, y la dedicación para reaprender a contemplar la luz junto a un espíritu acostumbrado a las tinieblas. Somos testigos de la extraordinaria resiliencia del alma infantil. La historia de Paloma no habla de fragilidad, sino de una fortaleza inquebrantable. Sanar no significa eliminar el pasado, sino aprender a componer una melodía nueva sobre los ecos del dolor antiguo. Demuestra que incluso en tierra devastada y empapada de lágrimas, con el cuidado apropiado, puede florecer nuevamente una flor inicialmente tímida, pero finalmente esplendorosa. En última instancia, esta historia nos enseña que la verdadera justicia no reside en el golpe del mazo judicial, sino en la risa cristalina de una niña en un refugio seguro. El triunfo definitivo de Arturo no se materializó en la sentencia contra su hermana, sino en contemplar la primera sonrisa auténtica de Paloma frente al alba. Nos enseña que para rescatar un espíritu, a veces es necesario destruir un universo, pero invariablemente siempre debemos edificar uno nuevo con la inagotable paciencia del amor.